Gracias, Padre. Buenas noches, Padre. Buenas noches a todos. Espero que me escuchen bien. Sí, sí, se escucha bien. Ok. Pues como decía la publicidad del día de hoy, vamos a hablar un poquitico acerca del libro del Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, decir que, para empezar, que es un libro, pues como ya sabemos, un poco difícil, porque es un libro que pues tiene muchos símbolos. Y es un libro que, pues la verdad, ahorita en estos 40 minuticos o una hora que compartamos, pues realmente no vamos a poder profundizar como quisiéramos. Sin embargo, vamos a tratar pues, de ver algunas nociones, aunque sean básicas, para al menos hacernos una idea y tener como que una idea, aunque sea general, pero que esa idea nos ayude a profundizarlo bien, a acercarnos a ese libro sin temor, sin miedo, sino más bien como lo que es, ¿verdad? Es un libro que transmite esperanza, que transmite fuerza, que transmite fe. En su momento a los cristianos del siglo primero después de Jesús y hoy a nosotros. Entonces, también decir que pues voy a tratar de abordar el libro del Apocalipsis desde algo que en teología se llama teología bíblica, ¿verdad? Que es, digamos, la rama de la teología que se dedica más que todo a la cuestión del estudio de la Biblia. Entonces, voy a ver si puedo compartir aquí una pequeña presentación, padre. No sé si usted me puede habilitar para compartir. Sí, claro, ya está listo. Sí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, Listo. Bueno, entonces el título, pues comprendiendo el libro del Apocalipsis, unas ideas bastante generales, ¿verdad? Pero que espero que nos sirvan. Bueno, para empezar me gustaría de pronto que uno o dos o quienes quieran participen compartiendo un poquito de ¿en qué es lo primero que piensan cuando escuchan la palabra del Apocalipsis? ¿Qué se les viene a la cabeza? ¿Qué se les viene a la mente? Y también, si podemos compartir acerca de la pregunta, qué has sentido al leer el libro del Apocalipsis o qué sientes? Si no lo has leído, pues ¿por qué de pronto si ha habido algún temor o a no entender y cosas así, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien quisiera compartir. ¿Nadie quiere compartir? Buenas noches, Hay como, hermano. hola, buenas noches. Yolima, ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo qué está, ha hermano Lidia? escuchado? Bien, bien. ¿Usted qué piensa cuando escucha la palabra Apocalipsis o libro Apocalipsis? Bu- Bueno, que el libro del Apocalipsis a veces es un libro como que llama la atención por lo que tiene un lenguaje diferente, ¿verdad? Es muy llamativo, me parece como muy llamativo. Eh, También las figuras literarias llama la atención, como un libro que tiene, como que un libro que tiene, que habla como algo profético, así. Sí, gracias, gracias, Yolima. No sé si alguien más quisiera compartir sus impresiones. Y si no, pues vamos a ver más o menos algunas de las ideas. Por ejemplo, algunas de las ideas que a veces se le vienen a la mente a las personas es como Apocalipsis como catástrofe, ¿verdad? Como terremoto. Algunos dicen fin del mundo.
De todas maneras, como que la idea más, o una de las ideas bastante difundidas es que el apocalipsis se relaciona como con fin del mundo, con que las cosas se acaben o con que va a ser algo un poquito feo, ¿verdad? Esa es como de repente una de las ideas que surgen. Eh, Sin embargo, pues decir que una de las imágenes, digamos, pues acertadas del Apocalipsis, pues digamos, como ese libro que se escribió, que escribió Juan de Patmos en algún momento, tratando de infundirle esperanza a una comunidad que estaba pasando por un momento difícil. Entonces veamos, como ya para empezar, ¿verdad? Qué nos dicen los textos bíblicos, ¿verdad? Dios creó el mundo bueno, el libro del Génesis. Vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día sexto. Entonces, una de las imágenes que podemos ver es que Dios hizo todo bueno, ¿verdad? Y si hizo todo bueno, entonces de repente pues no cabe dentro de la lógica que si hizo todo bueno, pues lo vaya a destruir, que lo vaya a terminar, que lo vaya a acabar, ¿verdad? Entonces, no, digamos, en una secuencia lógica, nuevamente, pues decir que Dios o que el Apocalipsis es como el fin del mundo y que ya Dios va a traer las pestes y que va a traer los terremotos y que va a venir la catástrofe y los huracanes, eso es una gran equivocación, ¿verdad? El libro del Apocalipsis en ningún momento habla de eso, en ningún momento trata sobre eso. Y nuevamente, si Dios creó todo bueno, ¿por qué lo va a dañar? ¿Por qué lo va a destruir? Si nos creó a nosotros buenos, ¿por qué nos va a acabar, verdad? Además, cierto que está la realidad del pecado, pero también está la realidad de la redención de Cristo, que retorna al mundo a la santidad original. Entonces Dios está empeñado no en destruir, sino en darle esperanzas al hombre. Quiero que empecemos con esta idea porque esta nos va a ayudar como a ir comprendiendo lo que viene. Eh, el magisterio de la iglesia, que es pues básicamente el Papa con los obispos, como podemos ver ahí en la imagen, ese es el magisterio de la iglesia. Y de repente ellos se reúnen, ¿verdad? Se reúnen para dar directrices a la gente o a los fieles sobre algunos temas. En 1900, en la década así de los 60, 1962, 64, se reunieron y escribieron este librito que se llama Dei Verbum. Y en él dan algunas ideas, ¿verdad?, de cómo se debe leer la palabra de Dios, de qué es la palabra de Dios, ¿verdad? Y dicen que la palabra de Dios, si bien fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo, Dios utilizó a seres humanos, escogió a hombres, ¿verdad? Y estos hombres fueron los que bajo la inspiración del Espíritu, pues escribieron esa palabra. Es decir, la palabra de Dios no cayó del cielo. La palabra de Dios tampoco como que a veces como aparece en la película del Éxodo de Semana Santa, como que un rayo iba escribiendo. No, la palabra de Dios la escribieron hombres que Dios escogió y que Dios inspiró por el Espíritu Santo. De ahí que, como decía Yolima, pues hayan géneros literarios y figuras literarias y haya un lenguaje que en muchos casos es a veces limitado para expresar, digamos, todo lo que Dios quiere decirnos. Y de ahí que recurramos a los símbolos, ¿verdad? A un símbolo, a una imagen, para poder hacernos una idea de lo que Dios quiere decirnos. Esto nos lleva a otro elemento, y ese elemento es que como se escribió la Biblia en géneros literarios y fue escrita por hombres, pues hay que saber qué quieren decir esos símbolos, cómo se transmiten o cómo se pueden interpretar esos géneros literarios, ¿verdad? Y también, pues, estar atentos al contexto y a la unidad de toda la escritura. Ese es un criterio muy importante. Porque, por ejemplo, uno no puede agarrar un versículo o un capítulo de la Biblia, sacarlo de ese contexto y tratar de explicarlo fuera de ese contexto. La palabra de Dios nos enseña la Biblia, el magisterio, la iglesia, a través de este documento, que se debe entender desde el principio
hasta el fin, es decir, desde el capítulo primero del Génesis hasta el capítulo último del Apocalipsis, que es el capítulo 22. No podemos entender el Apocalipsis solito fuera de toda la Biblia, ¿verdad? Porque el Apocalipsis siempre va a estar citando al Antiguo Testamento o va a estar tomando referencia del Nuevo Testamento. Entonces, que esas ideas pues se nos queden, ¿verdad? Que podamos mantener esas ideas para poder seguir, digamos, en esta dinámica de comprender mejor el libro. Ahora sí, vamos a entrar un poquito en algunos datos generales sobre el libro del Apocalipsis. La palabra que ven ahí, Apocalipsis, es pues la palabra en griego. Y con esa palabra es con la que empieza el libro del Apocalipsis. Si ustedes se han dado cuenta y si no, pues más adelante lo veremos. La palabra se traduce por revelación. Entonces el capítulo primero, el versículo primero del Apocalipsis empieza, revelación de Jesucristo. Entonces la palabra Apocalipsis tiene, o al menos aquí yo les voy a presentar como tres maneras de entenderse, ¿verdad? Entonces vamos a ver la primera manera. La primera manera es que indica un género literario particular, es decir, es una forma de, de literatura, es una forma de escribir, es una forma de ver el mundo. Así como hay el género literario de la carta, es decir, donde yo puedo escribirle, qué sé yo, a mi amigo, a mi familiar, querido amigo, es cordial saludo o lo saludo con mucho afecto. El libro del Apocalipsis o este Apocalipsis, pues es o la manera de entender la palabra, pues es que es un género literario, ¿verdad? Y hay que saber cómo escriben ese género literario, cómo se presenta para poder ir entendiendo un poco de lo que quiere decir. Otra manera de entenderlo, y es como la que tiene más relación con el libro del Apocalipsis, es que la palabra Apocalipsis proviene de un verbo griego y ese verbo griego indica la acción de quitar algo, es decir, la acción de desvelar, qué sé yo, por ejemplo, estoy aquí con el mouse de mi teléfono, de mi computador, ¿verdad? Entonces está tapado, ¿verdad? Entonces yo desvelarlo es como que se pueda ver, que lo puedan ver, ¿verdad? Es como quitarle, qué sé yo, desvelar es mostrar algo que se está mirando, o sea, que se pueda ver. ¿Y qué es lo que Juan quiere mostrarnos? ¿Qué es lo que Juan quiere desvelarnos? Pues lo que Juan quiere desvelarnos es a Jesús resucitado, a Cristo que ha resucitado y que le da, digamos, como una nueva perspectiva a la historia, nos ayuda a reinterpretar la historia. Entonces, esta es como la definición de la palabra Apocalipsis más acertada para referida al libro, ¿verdad? La acción de desvelar. ¿Y qué estamos desvelando? Estamos desvelando a Cristo resucitado. ¿Y por qué lo desvelamos? ¿Por qué hay la necesidad de desvelarlo? ¿O por qué Juan lo estaba desvelando? Porque como lo veremos más adelante, las comunidades estaban pasando por dificultades. Y si ustedes se han dado cuenta, ya, digamos, cuando ustedes han vivido dificultades, unos de repente como que se le pierde el horizonte, como que de repente, bueno, ¿y Dios dónde está? ¿Y por qué no está? ¿Y qué pasa aquí? Y es que me abandonó, cosas de ese tipo, ¿verdad? Entonces el mismo Juan y la comunidad pues estaban pasando por algo parecido. Y de ahí que Juan, bajo la acción del Espíritu Santo y en ese momento de intimidad con Dios, pues haya podido descubrir a Cristo resucitado y transmitírselo en ese momento a esa comunidad y hoy a nosotros, ¿verdad? Entonces quiero que nos quedemos con esa idea. Apocalipsis, acción de desvelar, acción de quitar, acción de mostrar. En este caso, de mostrar a quién, a Jesús resucitado. Y con lo que empezábamos, ¿verdad? Como que una de las definiciones que se nos ha quedado mucho en la mente es que catástrofe, o al menos eso es lo que nos han vendido mucho la televisión, el radio, el cine, o como que, ¿verdad? Como que toda la cuestión cinematográfica nos ha vendido esa idea y es con la que nos hemos quedado, como de catástrofe, como que sí, de cataclismo. Entonces, decir que eso no tiene nada que ver con el libro del Apocalipsis, ni el cataclismo, ni el terremoto, ni el fin del mundo, nada de eso. Eso no tiene nada que ver con el libro del Apocalipsis. Si lo leemos de ese modo, pues en realidad estaríamos leyéndolo un poco mal, ¿verdad? Entonces, a modo como de síntesis de esta parte, el Apocalipsis no es catastrófico, no es una predicción de lo que va a suceder.
El Apocalipsis no le interesa decirnos qué va a suceder, si el mundo se va a acabar mañana, pasado mañana, en un mes, 2 meses, un año. Eso no le interesa al libro del Apocalipsis. Entonces, el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo glorioso que da significado a la historia. El Apocalipsis es un libro de consolación. Los cristianos pasan dificultades. Entonces, ese es el propósito del libro del Apocalipsis. Mostrar a Jesús que da significado a la historia, que cuando uno pasa por un momento de dificultad, Jesús le ayuda a mantener una actitud distinta ante ese problema. No es lo mismo que yo me enfrente ante una situación difícil en la vida, qué sé yo, la pérdida de un ser querido solo, a que yo me enfrente a esa misma pérdida teniendo presente o siendo consciente de que Jesús camina a mi lado. Entonces, esa es como una de las conclusiones que quiero que nos queden en este momento. Otros datos, así como muy generales, cuando se escribió el libro, ¿verdad? Entonces, la gente que se dedica a estudiar esto dice que se escribió a finales del siglo primero, ¿verdad? ¿Cuándo se compuso? El lugar de composición, ¿verdad? Entonces, pues ya nos dice el mismo autor, el mismo Juan nos dice que se escribió en la isla de Patmos. No sé si la logran ver ahí, pequeñita está. Es una islita muy cerca de las costas actualmente es Turquía y donde están las 7 iglesias. Ahí vemos a las 7 iglesias a las que se dirige el libro del Apocalipsis. Entonces, ¿a quién le escribe? Él escribe a las 7 iglesias en el entorno de Éfeso. Si us- Vamos a ver un poquito aquí que el libro del Apocalipsis pues, juega mucho con el símbolo de los números. Como ustedes ya saben, el número 7 refiere a la totalidad, es decir, a la plenitud, a la totalidad, a lo perfecto. En este caso se aplica a las 7 iglesias para decir que las iglesias son, o sea, que se está refiriendo no solamente a esas 7 iglesias, sino que se está refiriendo a toda la iglesia en general. Incluso si extendemos el significado de eso, podemos comprender que también se está dirigiendo a nosotros, es decir, que nosotros también entramos dentro de esa iglesia para la cual se escribió el libro del Apocalipsis. Bueno, vamos a hablar un poquito del autor, ¿verdad? No vamos a entrar en muchos detalles, solamente vamos a decir que la tradición nos dice que el autor del libro del Apocalipsis, pues es Juan el Evangelista, ¿verdad? Que fue, como él, no, él lo cuenta en el versículo 9, él fue desterrado, él vivía en Éfeso, ¿verdad? Él vivía en Éfeso y en ese momento había como una especie de persecución a los cristianos. Más adelantico veremos un poquito con más detalles y fue desterrado a Éfeso. Entonces él le tocó salió de Éfeso y fue desterrado a Patmos. Se fue pues digámoslo así, se fue para Patmos y es desde allí donde él escribe el libro del Apocalipsis. Cabe decir que ahí, en ese momento, no sé si logran ver la imagen, en ese momento como pues de crisis, porque ha sido expulsado, porque están siendo perseguidos, es donde él tiene ese encuentro con Dios. Dice en algunas traducciones de la Biblia, dice, fui arrebatado por el Espíritu. Eso quiere decir que entró como en un modo de oración muy, muy fuerte, muy profunda, en la que pudo de alguna manera encontrarse con Dios y en donde Dios pues le transmite digamos, todos estos conocimientos y él puede de alguna manera escribirlos, pero primero que todo, pues le dan sentido a la vida de él. Y él puede, además de eso, escribirlos. Y al escribirlos, pues se los comunica. Trata también de consolar a las personas, a los cristianos, mejor dicho, a los cristianos del siglo primero, finales del siglo primero, que están siendo perseguidos, ¿verdad? Que están siendo perseguidos por el imperio y que en algún caso están, digámoslo así, están viviendo en un entorno un poco hostil, y ya veremos por qué, veremos algunas razones por qué ellos están viviendo así. Les decía que Juan, perdón, tiene como una especie de conversión, ¿verdad? La palabra en el versículo 12 del capítulo primero hay una palabra muy importante que es voltearse. La palabra voltearse en este contexto quiere decir
que él tiene como un momento de conversión, como un momento de transformación. El autor, en este caso Juan, ya les decía, tal vez había caído con una desesperación, tal vez había caído como en un sinsentido por la persecución, como tal, probablemente pudo él haberse preguntado de dónde estaba Dios, pero con esta experiencia que ya les mencioné, pues entra como en una actitud distinta, ¿verdad? Puede experimentar la presencia de Dios y a través de esa presencia de Dios puede él ser también consuelo para su comunidad y escribir este hermoso libro que pues nos queda también para consuelo a nosotros el día de hoy. Consuelo no porque estemos, digámoslo así, tristes, sino consuelo porque nos anima a continuar adelante y especialmente pues sí, en momentos de dificultad. Bueno, lo que ya les decía, ¿qué estaba pasando? ¿Por qué estaban siempre algo cuando se escribe una carta, se escribe un libro, se escribe algo, pues se escribe para que alguien lo lea, ¿verdad? No se escribe un libro para guardarlo. Entonces, Juan escribió esto para unas personas concretas que estaban pasando unas situaciones concretas y ahorita pues vamos a ver más o menos qué era lo que estaban viviendo estas comunidades, pues como muy a grandes rasgos, ¿verdad? Entonces, primero, vivían en la provincia de Asia, en Éfeso, y experimentaban muchas situaciones de conflicto, tanto a nivel interno como a nivel externo. ¿Cuáles serían las dificultades a nivel externo? La política romana. En ese momento estaba gobernando Domiciano. Quiero que piensen en el presidente de sus países, ¿verdad? Hagan de cuenta, y Domiciano, por ejemplo, en este tiempo llegó a decirles que él era Dios y tenían que adorarlo como Dios. Y si nosotros venimos a nuestro contexto y pensamos en el presidente de nuestros países y él nos dice que nos toca adorarle como a Dios, pues nosotros decimos, pero ¿cómo? ¿Pero por qué? Si nuestro Dios es Dios, es Cristo, ¿verdad? No, ¿por qué lo vamos a adorar? Entonces los cristianos entraron en ese conflicto. ¿Por qué vamos a adorar a Domiciano y a los emperadores de turno si nuestro Dios es Cristo? Esa era una de las primeras dificultades y por esas pues hubo personas que murieron y ahí tenemos el testimonio del cristiano Antipas, que fue condenado a muerte y muy probablemente por no le rendirle culto a Domiciano. Entonces, con eso nos podemos hacer una idea, digamos, de lo difícil que llegaba a ser esa situación en algunos casos, ¿verdad? ¿Qué otras situaciones, verdad? Entonces, estaban también ellos vivían dentro de la cultura griega. Era una cultura un poco hostil, no en el sentido de que pronto los traten mal de adrede, sino que la cultura griega vivía otros valores, ¿verdad? Tenían otras maneras de vivir, otras costumbres, tenían otros modos de proceder. Entonces, eso de pronto no compaginaba muy bien con los valores cristianos, con los valores que ellos estaban viviendo. Y de ahí que algunos, pues, como que seducidos por esos valores griegos, pues, los adoptaban y vivían con eso. Sin embargo, ahí es donde en algunas de las cartas a las 7 iglesias, pues les reclaman, ¿verdad? Has abandonado tu amor primero, le dice Juan a esas comunidades. Y yo creo que si nosotros nos hacemos esa pregunta, pues también, bueno, nosotros hemos abandonado el amor primero. ¿Qué cosas del mundo, no, ya no la cultura griega, pero qué cosas del mundo nuestro, de este mundo, nos seducen, ¿verdad? Nos llevan, nos arrastran, ¿cierto? Y habían otras particularidades, es decir, habían otras cosas como por ejemplo que habían pequeños diosesitos, digamos dentro de la cultura griega habían dioses, muchos dioses. Uno de ellos pues era este dios Aslepio, era dios de la medicina. Entonces, todos los que practicaban la medicina pues rendían de alguna manera un tipo de culto a este dios. Entonces, imagínense a un cristiano médico que le tocara ir a rendirle un culto a este dios. Entonces era una situación un poco difícil, ¿verdad? Si ustedes van leyendo un poquito en las cartas, cuando se habla a las 7 iglesias, las cartas a las 7 iglesias, ahí describe con más detalle un poco de lo que viven, ¿verdad? Otra de las dificultades que tenían era con los judíos, ¿verdad? Los judíos en ese momento estaban como tratando de reorganizarse, porque habían pasado varios momentos difíciles, ¿no? Habían tenido también persecución. Entonces estaban empezando a reorganizarse en sus sinagogas. Entonces, una de las cosas que ellos decían era, bueno, usted,
Si usted acepta a Cristo como su Mesías, se va de la sinagoga, se va de aquí, no tiene nada que hacer aquí. Entonces, si alguien, digamos, si un judío converso al cristianismo decía, no, yo acepto a Jesús como Mesías, pues bueno, ya le tocaba salir de la sinagoga. Y en ese momento recordemos que la iglesia pues no tenía, o nosotros los cristianos pues no teníamos iglesias así como las tenemos hoy en día, que vamos aquí o que vamos allá, o que si nos sacaron de esta iglesia, pues vamos a la del más allá y así. En ese momento no se podía hacer eso. Entonces, cuando ellos lo sacaban, pues entraron en en una especie como de crisis también, pues porque esa en parte era también su identidad. Y podemos ver, como se ha leído, ustedes ya lo han escuchado en misa, en el libro de los Hechos también, cómo varios cristianos murieron. En este caso, Esteban fue perseguido y fue asesinado pues, por los judíos, ¿verdad? Y si ustedes van leyendo en el libro del Apocalipsis, van a encontrar en varias ocasiones que Juan dice sinagoga de Satanás. En parte se refiere a eso, a que los judíos están persiguiendo, están, digamos, de alguna manera tratando mal a los cristianos y por eso Juan de algún modo, pues, les llama así, ¿verdad? Sinagoga de Satanás, que nos persiguen. Entonces, a grandes rasgos, esos son como algunas digamos, de las situaciones por las que está pasando la iglesia en ese momento y para que, digamos, no se queden solamente con esto, sino que tengan un poquito más de información, pues se van a dar cuenta, o al leer el libro, pues van a ir viendo especialmente en las 7 cartas a las 7 iglesias, van a ir mirando más o menos qué más cosas habían. Entonces vamos a ver el mensaje del Apocalipsis. Vamos a tratar de verlo muy resumidamente, ¿verdad? Porque entrar como en todos los detalles es un poquito complicado, además de que es un libro bastante largo. Nos tardaríamos pues bastante tiempo, y no digo de horas, de días, sino de incluso años de estudio para entrarle un poquito a entender muchas de las cosas de ahí, ¿verdad? Entonces la comunidad se topó con dificultades internas, como ya vimos, como y divisiones y discusiones doctrinales, digamos. Hace un momento vimos la discusión o las dificultades externas, es decir, las cosas que de fuera los estaban afectando a la comunidad cristiana. Y ahorita vamos a ver algunas de las dificultades internas que el libro del Apocalipsis pues las menciona. Una de las dificultades era la cuestión doctrinal. Es decir, habían unos cristianos que, como ya les mencioné, adoptaban prácticas de otras, como de otras religiones o de otras maneras de creer. Una de esas era que se sacrificaba carne a los ídolos y se comía. Los cristianos en ese momento no tenían esa práctica, pero habían personas dentro del cristianismo que sí comían de esa carne sacrificada a los ídolos. También habían cristianos, digamos, dentro de los valores cristianos, hasta el día de hoy, pues fornicar se ve como, o es un pecado, también en ese tiempo. Pero dentro de la cultura griega, eso era algo que pasaba como normal. Entonces, muchos cristianos tomaron eso, ¿verdad? Y la vivían. Entonces, eso empezó a generar una pequeña dificultad. De hecho, como lo dice el mismo libro, había un grupo que le llamaban los Nicolaitas y parece que ellos, algunas de las cosas era como difundir estas cosas, la comida de comer carne sacrificada a los ídolos, fornicar, y de ahí pues podemos decir muchas otras cosas que posiblemente pues iban en contra de los valores cristianos. Entonces, esta era una de las dificultades internas, por eso la comunidad al interno estaba teniendo problemas. Y yo creo que, pues, si no vamos muy lejos, a veces también en nuestras comunidades, en nuestros entornos, se presentan divisiones, se presentan dificultades. Tal vez porque uno entendió una cosa, el otro entendió la otra, tal vez porque hay que hacer una cosa y uno quiere hacerlo de un modo, tal vez otro quiere hacerla de otro modo, ¿cierto? Tal vez porque dentro de nuestro grupo hay personas que, digámoslo así, no nos caen bien. Entonces, lo que sucedió en ese momento, pues fácilmente lo podríamos también, digamos, eh, ver en nuestros entornos, en nuestras comunidades. Y otra de las dificultades a nivel interno es que dentro de la cultura griega habían pues bastantes religiones, ¿verdad? Muchas como o religiones o como modos de creer, muchas, digámoslo así, sectas.
Y cada secta tenía como unas prácticas, ¿verdad? Algunas tenían que rendirle culto a cierto dios, como ya vimos, el dios de la medicina, al otro dios, a diferentes dioses. Habrían también tal vez cultos de la fertilidad y muchos tipos de cultos. Pero habían cultos que dentro de su práctica, práctica, digámoslo así, religiosa o dentro de sus prácticas, tenían la cuestión de la magia, tenían la cuestión de las doctrinas esotéricas, tenían la cuestión de como que de revelaciones secretas, como de ocultismo y esas cosas, ¿verdad? Y algunos cristianos, pues, eh, como que se les pegó eso y lo estaban llevando a las comunidades. Y eso pues estaba siendo motivo de división. Y pues puede ser que eso en algún sentido, pues se parezca mucho a lo que podemos vivir en algunas comunidades hoy también, porque a veces de repente también como que tenemos mucha tendencia a esto de lo esotérico, de las cuestiones ocultas o como de todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, solamente decir que esa era una de las cuestiones que pasaban en ese momento. Entonces, una de las claves para leer el libro del Apocalipsis es que es la revelación de Jesucristo. Entonces, el protagonista, esto quiere decir que el protagonista del libro es Jesús. No hay otro protagonista. El protagonista no es el diablo, el protagonista no es el mal, el protagonista no son las catástrofes, sino Jesús. Y Jesús, como lo hemos visto, lo vemos en los evangelios, pues él se dedica a sanar, a curar, a promover la vida, a extender el reino de Dios desde ya. Entonces, ese es el protagonista, esa es la clave de interpretación para, o una de las claves de interpretación para el libro del Apocalipsis. Entonces, la revelación de Jesús que Dios le encargó mostrar a su siervo acerca de lo que tiene que suceder. Entonces, lo que está haciendo Juan es mostrarnos lo que va a suceder con Jesús. Entonces, Juan ya desde el principio dice, revelación de Jesucristo, liando a entender así la distancia entre este Apocalipsis y los demás. Esta revelación se refiere a Jesús, la verdadera relación, el verdadero Apocalipsis. Es el acontecimiento de la encarnación. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento en el que Juan escribe esto, lo que está resaltando es la encarnación. ¿Y qué quiere decir la encarnación? La encarnación no solamente es que Jesús pues nació el 24 de diciembre y está con nosotros. Sí, eso es verdad, pero eso se extiende y va muchísimo más allá. Quiere decir que Jesús camina con nosotros en la historia, ¿verdad? Que por muy difícil que sea la historia, en este caso para los cristianos de ese tiempo, como ya vimos, Jesús sigue caminando y sigue haciéndose presente en medio de nosotros y sigue dándole significado a la vida, ¿verdad? Cristo viene. A veces nos quedamos como que esperando a Cristo. Está viniendo para la iglesia, pero lo importante es que ya ha venido y esta venida suya condiciona todo aquello que todavía tendrá que suceder. Es decir, Cristo ya está en medio de nosotros, Cristo ya vive con nosotros. Si bien nosotros esperamos la parucía, también debemos entender que ya Cristo vive con nosotros y eso es lo que trata de explicarnos Juan en el libro del Apocalipsis. Que hay terremotos, que hay dificultades, que la bestia pelea con la mujer, bestia representando el mal y la mujer representando a la humanidad, representando el bien. Pero ¿quién gana? Gana la mujer. La bestia no logra matarle a su hijo, sino que gana a la mujer. ¿Qué quiere decir eso? Que es Cristo gobernando la historia, que es Cristo el que es el Señor de la historia y no el mal. Entonces, esta es como otra idea bien importante que nos deja el libro, ¿verdad? Mientras que la apocalíptica dominaba la inminencia del día de Yahvé, en el Apocalipsis lo que predomina es que día es lo que predomina es este día de la muerte y resurrección. No se trata de un sustento futuro, sino de un acontecimiento que ya ha tenido lugar en la historia que domina el hoy y el día de Yahvé. Es decir, como que de repente a veces quedamos esperando que Jesús venga y nuevamente, pues en la parucía posible, en la parucía, o estamos esperando una parucía, ¿verdad?
pero no debemos olvidarnos que Jesús ya vino, que Jesús está con nosotros, que Jesús se hizo carne, que Jesús camina en medio de su pueblo. En el Apocalipsis existe una progresión, pero no de orden cronológico. Es un progreso en la comprensión del misterio de Jesús y mediante ese misterio del sentido de toda la historia. Es decir, en el libro del Apocalipsis no hay que caminar como en sentido cronológico. ¿Cómo así? Ah, sí, es que dentro de 2 meses o años, 1000 años va a pasar esto, dentro de tantos va a pasar esto. No, eso no es, digamos, ahí de pronto no, por ahí no va. Es más bien cómo yo cómo yo voy en el transcurso de la historia de mi vida, comprendiendo a Jesús, conociendo a Jesús, acercándome a Jesús. De repente asumo o asumimos nosotros, pues yo me incluyo también que como que ya conocemos a Jesús, ya lo comprendemos, y ya sabemos, y ya lo tenemos, y ya es nuestro, ¿verdad? Pero lo que nos dice es día a día hay que irlo conociendo un poco más, acercarnos un poco más, adherirnos poco más a Él. Y eso pues tiene unas implicaciones en la vida. Esas son algunas ideas, ¿verdad? Vamos a ver aquí, en base a este texto, algunos símbolos que me gustaría, digamos, como que quedaran un poquito, o que pudiéramos ver la riqueza de esos símbolos. Entonces, este fragmento o esta perícopa está tomada del capítulo 21, del versículo 1 al 8, y dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar ya no existe, y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de parte de Dios, preparada como una esposa que se ha adornado para su esposo. Y oí una gran voz desde el trono que decía, He aquí la morada de Dios entre los hombres, y morará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y él, Dios con ellos, será su Dios. Y enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni duelo, ni llanto, ni dolor, porque lo primero ha desaparecido. Y dijo, el que está sentado en el trono, mira, hago nuevas todas las cosas. Y dijo, escribe, estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, yo le daré de la fuente del agua de la vida gratuitamente. El vencedor heredará esto. Yo seré su Dios, yo seré Dios para él, y para mí, él será para mi hijo. Vamos a ver aquí, digamos, algunos detalles de este texto. Entonces, un primer detalle, ¿verdad? Un primer símbolo. En el Apocalipsis simboliza el lugar ideal en donde se encuentran los que son fieles a Dios. ¿Cuál es ese lugar? La ciudad santa. Es allá hacia donde estamos invitados, hacia donde el Apocalipsis nos llama, nos invita. Pero al final no solo se verá libre de las acechanzas, es decir, de todo lo que vino narrando del enfrentamiento entre el bien y el mal y de las amenazas, sino que desplegará plenamente renovada toda su magnificencia, es decir, toda su bondad sobre las personas que son fieles a Dios. Y aquí tenemos, Jerusalén tiene sobre todo un sentido positivo como ciudad nueva que baja del cielo, identificándose de alguna manera con el Espíritu Santo, o novia adornada para su marido, de forma que aparece como nuevo cielo y tierra. Otro elemento importante es la morada entre los hombres y morará entre ellos, dice Dios, morará en medio de nosotros. La morada, literalmente la tienda de Dios, en medio de su pueblo indica la presencia divina, pero no una presencia, pero no una presencia, digámoslo así, cualquiera, sino transparente, completamente perceptible, una cara a cara con Dios, en un clima de familiaridad y de amistad.
Y otro aspecto importante es la cuestión de, y será para mi hijo. Yo seré su Dios. Aquí tiene un significado más concreto y más amplio, ya que supone la filiación divina que Dios comunica a todos, vista como la meta en su máxima realización. Vamos a ver algunos símbolos, ¿verdad? Algunos símbolos. Pues este libro del Apocalipsis tiene un montón de símbolos, muchos símbolos. No vamos a entrar en todos, vamos a ver algunos de ellos, ¿verdad? Sin embargo, primero, pues, ¿qué es un símbolo? Entonces, según el diccionario de la RAE, es un elemento u objeto material que por convención o asociación se considera eh, representativo de una entidad o de una idea, de una cierta condición, etcétera. Entonces, veamos aquí un pequeño ejemplo. Si vemos esta bandera, pues muy probablemente ahí no dice el nombre, a qué se refiere ni de dónde es, pero muy probablemente pues asociaremos y diremos, no, es la bandera del Vaticano, ¿verdad? Hubo que decir, bueno, yo les estoy hablando y les estoy diciendo, pero si yo no los hubiese dicho, o muchos de ustedes yo creo que ya escucharon, ya viéndola decían, ah, sí, es la bandera del Vaticano. Es un símbolo, ¿verdad? Aquí tenemos otros símbolos. Yo sé que ustedes más o menos, o ustedes asocian a qué refieren esos símbolos, ¿verdad? La estrellita al judaísmo, a Israel, la cruz a los cristianos y la luna con la estrella, pues a musulmanes, ¿verdad? A eso nos lleva el símbolo. Y este símbolo, que podría tener dos interpretaciones. Por un lado, podríamos interpretarlo como la paloma de la paz y por otro lado, podríamos interpretarlo como el Espíritu Santo, ¿verdad? Que según nos lo narra el Evangelio de Marcos, dice que era como una paloma. Y aquí un ejemplo más para decir que ver, digamos, todo el simbolismo de esta frase. La sonrisa cuesta menos que la electricidad y da más luz. Pues en realidad la sonrisa literalmente no da luz. Pues yo no he visto la primera sonrisa que uno la prenda y encienda y alumbre, ¿verdad? Pero el sentido no es literal, el sentido no es que alumbre de verdad, así que prendió y alumbró, que hubo luz. El sentido es, digámoslo así, metafórico, es un símbolo que trata de decir que le alegra o que le hace agradable o que le transmite, qué sé yo, esperanza o buena energía a otras personas. Cosa que la electricidad sí alumbra, pero no puede, digamos, hacer esto de transmitir alegría. Entonces es un símbolo que nos lleva a otra realidad. Así muchos de los símbolos del libro del Apocalipsis. Aquí vemos ya esto lo habíamos visto. Entonces vamos a ver aquí estos tres símbolos, ¿verdad? Entonces, el primero, las convulsiones cósmicas. En el libro del Apocalipsis aparecen muchas, que de siete estrellas, que el sol, que desastres, qué sé yo, naturales, que tiraron los ángeles tiraron algo y destruyeron. Siempre sale mucho eso, que el agua, que el mar, que las bestias. Pero vamos a ver qué, qué es, digamos, lo que quiere decir. Entonces, el sol oscurecido, la luna de color, de sangre, estrellas que caen, terremotos, y etcétera, son también un símbolo común en el Apocalipsis o quieren decir o tienen su equivalencia o digamos su equivalente realista en la presencia incisiva de Dios, único Señor de la naturaleza en la historia de los seres humanos. Si vamos al Antiguo Testamento, pues podemos notar, por ejemplo, cuando Dios le entregó las tablas de la ley a Moisés, pues hubo truenos, ¿verdad? Hubo nube, hubieron eventos cósmicos que de alguna manera lo que querían simbolizar era la presencia de Dios en ese momento, en ese lugar, la presencia de Dios a través de esos mandatos de la ley. Igual acá, en el libro del Apocalipsis, en términos generales, muchos de los eventos cósmicos que narra es indicando esa presencia de Dios. Al contrario de destruir, lo que narra es esa presencia de Dios. Esa presencia de Dios que de alguna manera es como que le dice al hombre, oye, despierta, pero no para, digamos, acabar con él, sino para como despertarlo, ¿verdad? Como una especie de, qué sé yo,
qué sé yo, como que uno está dormido y le dan una cachetada en la cara, como que despierta, ¿verdad? No te duermas, no te duermas en la idolatría, no te duermas, digamos, como en el pecado, no te duermas en el ser frío, como dice en algún momento el libro del Apocalipsis, si eres tibio, te vomito, ¿verdad? Como que despierta, entonces como que tienen esa función de mostrar la presencia de Dios, pero esa presencia que es como, bueno, despierta, muévete, ¿verdad? Como, ¿cierto? En términos generales. Si uno va al detalle y entramos como a ver signo por signo, pues van a ver otras cosas, digamos, como otra información que enriquecen el símbolo y que nos puede dar, digamos, también información para nuestra vida espiritual, para nuestra vida cristiana. El símbolo del cordero, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos simbolismos terimórficos. ¿Qué quiere decir terimórfico? Terimórfico es que hombres se convierten o se asumen como animales, ¿verdad? O se- en este caso, pues, este tipo de simbolismos es particularmente importante para la teología del Apocalipsis. Baste decir que el Señor Jesús es representado con la figura del Cordero sacrificado de pie y el mal demoníaco como un dragón, con un dragón. El mal se representa con el dragón o se representa el dragón que persigue a la mujer, ¿verdad? La mujer encinta y que quiere matar a su niño. La mujer representa el bien, representa la humanidad en el capítulo 12. Pero también si ustedes pues han leído, pues el mal también está representado por medio de la bestia o de las bestias, porque son creo que dos o más de dos y seguido de dos monstruos que salen del mal, lo que ya vemos diciendo. Entonces el poder político y estos monstruos, una de las interpretaciones que se ha hecho es que el monstruo, uno de los monstruos que sale de la tierra, pues representa como la corrupción que se ha ido dando en medio de, digamos, de la religión, de toda la cuestión religiosa y de los líderes religiosos. Y el monstruo que sale del mar, pues representa la corrupción que se ha dado en el poder político, en el poder económico de ese momento. Pero yo creo que si lo traemos al momento del día de hoy, pues no está tan lejos. Es algo, no es lo mismo, pero puede ayudarnos a reflexionar sobre esto. Y aquí tenemos, bueno, aquí miramos el corderito, está de pie. Ahorita más adelantico vamos a ver qué significa que esté de pie, qué significa que esté degollado. Y aquí tenemos la cuestión de los números, de la aritmética. Como en toda la apocalíptica, el simbolismo aritmético ocupa en el Apocalipsis un lugar privilegiado. En la base de la base de este tipo de simbolismos está la persecución la persuasión de que la realidad en todos los niveles, nivel humano y nivel sobrehumano, puede de alguna manera medirse y determinarse cabalmente. Así, por ejemplo, el número 7, como ya lo dijimos, indica la totalidad. Lo mismo vale para los múltiplos de 7. La mitad de 7, que sería 3 y medio, las fracciones un tercio, indican por el contrario una parte, la parte de una totalidad. Y también indica, digamos, si a alguien se le dice que es 3,5, digamos, en este caso, siguiendo este simbolismo, pues quiere decir como que algo le falta para llegar a ser pleno. Un ejemplo, en el trabajo, en el trabajo te damos 3,5 de 7, pues algo te falta para hacer ese trabajo o algo falta para que sea perfecto en el trabajo, lo haga muy bien, lo haga pleno, ¿verdad? Aquí también el número pues yo creo que ustedes ya de pronto han visto un poco sobre el 144.000, sobre el 1000, sobre el 666, que son también símbolos numéricos muy importantes. Entonces aquí vamos a ver un ejemplo más o menos así como un poco general de cómo funciona la cuestión simbólica o de cómo podemos irnos metiendo en los símbolos. Eh, Tomé este versículo, el versículo 6 del capítulo 5. Se nos presenta al cordero que estaba de pie, aunque parecía degollado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos. Si a nosotros nos muestran una imagen como esta, pues de repente a nosotros nos asusta o pues nos podría asustar o decir, pero es que esto no tiene sentido, ¿verdad? ¿Por qué 7 cuernos? ¿Qué quieren decir los 7 cuernos? ¿Por qué 7 ojos? ¿Por qué degollado? Bueno, yo estaba buscando un corderito que estuviera de pie como el anterior, pero no encontré, entonces puse este, ¿verdad? Eh,
Entonces, ¿qué quiere decir eso? Entonces vamos a empezar como que de algún modo a descifrar, ¿verdad? A descifrar un poco lo que quiere decir. Entonces, el primer nivel simbólico nos presenta al cordero de pie, aunque parecía degollado. Degollado expresa el sacrificio cruento de Cristo, es decir, Cristo murió en la cruz. Cuando se muestra el cordero degollado con la heridita, como lo vimos hace un momento en el cuello, quiere decir que Cristo murió en la cruz, ¿verdad? Cristo murió. Ahora, que esté de pie, este no está de pie, pero el que hace ratico estaba de pie, expresa que a pesar de que fue crucificado, resucitó y se mantiene en pie. Es decir, Dios avaló todo lo que él había hecho, lo que Jesús había hecho, y lo resucitó. Entonces, el hecho de que esté de pie quiere decir que resucitó, o ese es un símbolo que indica que resucitó. Y la unión de los dos rasgos simbólicos sugiere que los dos aspectos, la muerte y la resurrección, coexisten en el Cordero Cristo. Es decir, Cristo murió, pero está resucitado. Eso quiere decir la combinación de el hecho de que aparezca el corderito degollado y el hecho de que esté de pie. Dos símbolos bien importantes. Segundo nivel simbólico. Tenía 7 cuernos, ¿verdad? Entonces, en las culturas antiguas, el cuerno era un símbolo de poder, es decir, tiene mucho poder. Y el 7, como ya dijimos, es un símbolo de plenitud. Entonces, el hecho de que tenga 7 cuernos quiere decir que tiene pleno poder, tiene todo el poder. Es decir, que Cristo, muerto y resucitado, tiene todo el poder. Eso es lo que quiere decir que tenga 7 cuernos, ¿verdad? Ahora, vamos a tercer nivel simbólico. 7 ojos. ¿Por qué 7 ojos, verdad? Porque esos 7 ojos, o con esos 7 ojos, con ese símbolo, se quiere decir que es la plenitud de los dones del Espíritu, que esa plenitud de los dones del Espíritu le pertenecen a Cristo. Es decir, que Él tiene esa plenitud y esos dones o ese Espíritu es el que Él en Pentecostés le dio a los discípulos para que salieran a evangelizar, a predicar, y nos lo sigue dando a nosotros también, ¿verdad? Nos sigue dando ese espíritu. Así, así, de ese Cristo Cordero instituido, institución básica, se van resaltando la muerte y la resurrección redentora, la concreción del poder mesiánico, es decir, que tiene el poder de redimir, que tiene el poder de salvarnos, que tiene el poder de ayudarnos a ver la historia de un modo distinto, que tiene el poder de consolarnos en momentos de dificultad, que tiene el poder, digamos, sobre el mal, que Él tiene el poder sobre el mal. La plenitud del Espíritu que posee y que comunica a los demás. Como ya lo dijimos, se lo comunicó a sus apóstoles en su momento y ahora pues nos lo sigue comunicando a todos nosotros. Este es el mensaje teológico del autor expresado en su equivalencia realista. Es decir, si nosotros leemos adecuadamente los símbolos, pues eso es lo que nos quieren decir. De pronto, si los leemos de una manera no tan, digámoslo así, como que no tan realista o de pronto un poco, digámoslo así, supersticiosa, pues, qué sé yo, el Satanás o el mal o cosas así, ¿verdad? Pero no es nada de eso. Vamos a, ya para ir concluyendo, mirar cuatro palabras que son importantes, ¿verdad? Como para leer el libro. Eh, Primero es que el Apocalipsis, ya como para ir cerrando a modo como de conclusión, es una revelación de algo que no es evidente, es decir, que no podemos ver a la primera. Necesitamos de alguien que nos dé pistas de parte de Dios para entender el sufrimiento y para el aparente silencio de Dios, para que veamos que Dios no hizo silencio, sino que de pronto nosotros pues no hemos podido percibir su presencia en medio de nosotros. La palabra misterio es el contenido del Apocalipsis, es el plan de Dios bien concreto sobre la historia. Comprende cómo Dios gobierna la historia desde la libertad, contando con la libertad de los seres humanos. Es decir, no es algo oculto, no es algo que
dónde será que está, cómo será que se da, qué es esto, no, es algo muy concreto que Dios va realizando en la historia y que poco a poco pues nos lo va dando a conocer. Otra palabra importante es la liturgia. Todo esto que venimos hablando se da, como dice Juan al principio del libro del Apocalipsis, en el día del Señor. Es decir, el libro del Apocalipsis podríamos decir también en algún sentido que es una celebración litúrgica que se va desarrollando a lo largo de todo el libro, desde el capítulo, pues, desde los primeros capítulos hasta el final, ¿verdad? Entonces, es liturgia, pueblo de Dios. El misterio se comprende en la liturgia, en la reunión del pueblo de Dios. Es allí el lugar para interpretar los planes de Dios. Fuera de ella no se entiende el misterio de la historia. Podríamos decir de algún modo que eh, es necesaria, digamos, toda esta celebración litúrgica, toda esta reunión de la comunidad para que en ella podamos descubrir y comprender todo lo que Dios pues trata de comunicarnos. Y la esperanza. Uno de las, digamos, de los objetivos del libro del Apocalipsis en su momento pues era transmitir esperanza. Y el día de hoy pues, o para nosotros lectores del siglo XXI, pues en parte es también transmitirnos esperanza. Todo lo anterior es para sembrar esperanza en el pueblo. A pesar de todo, Dios lleva a cabo sus planes en la historia. Y ya para cerrar, evitar el leer el libro del Apocalipsis de una forma un poco fundamentalista, como ya vimos al principio, ¿verdad? Entonces, el Apocalipsis. Símbolos como el terremoto, la estrella que cae, son interpretados de forma literal y fundamentalista. Son símbolos que es necesario interpretar adecuadamente. Es decir, como ya lo mencionamos, esos símbolos no quieren decir destrucción, sino que, como ya vimos, lo que tratan de expresar es, o al menos los símbolos como el terremoto, la estrella o símbolos cósmicos, es la presencia de Dios en medio de su pueblo. Misterio. Es muchas veces interpretado como control de cifras y fechas. Se afirma incluso la fecha del fin del mundo. Ese se utiliza el Apocalipsis para decir, no, el fin del mundo va a ser en 2 años, como decían hace un tiempo, ¿verdad? En el 2000 o cierto, un montón de cosas, pero no tiene nada que ver con eso. Y la liturgia, pueblo de Dios, es una perversión, la lectura sectaria que se hace del libro del Apocalipsis. Es decir, uno de los mejores lugares para estudiar y leer el libro del Apocalipsis, pues ciertamente es la iglesia, es la Eucaristía, es la comunidad, una lectura comunitaria. Y hacerlo, digamos, como ya lo vimos en su conjunto, sin sacar, digamos, versículos los saca uno y los interpreta fuera del texto, pues eso realmente no da el sentido que el texto en realidad quiere transmitir y esperanza. El Apocalipsis muchas veces se ha interpretado desde el miedo y el temor. Todo lo contrario, el verdadero objetivo del libro del Apocalipsis no es ese, sino, como ya lo vimos, revelarnos a Jesús resucitado y ver que Él nos da esperanza todos los días, ¿verdad? Entonces, pues esto era lo que yo tenía para compartirles. Espero haberme hecho entender. Es un poquito difícil el libro. No entré en muchos detalles porque pues cada detalle nos va a, pues digamos, tendremos que dedicarle mucho tiempo, ¿verdad? Entonces de pronto el tiempo ahorita no juega a nuestro favor, pero pues es como cuando uno va a un restaurante o a un lugar y le dan la probadita, ¿verdad? Esto es como la probadita y que ojalá ustedes hayan quedado antojados, antojadas para que en sus casas, en sus comunidades, pues sigan estudiando, sigan leyendo el libro. A mí me toca seguirlo leyendo, seguirlo estudiando, ¿verdad? Yo les compartí un poquitico de lo que he ido aprendiendo, que en realidad, pues no, lo que yo les dije no lo inventé yo, no es mío, ¿verdad? Es algo que yo tomé de padres y de gente que se ha dedicado a estudiar estos libros. Entonces, el libro del Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, pues gracias por escucharme, espero haberme hecho entender y espero que les haya quedado, no haberlos confundido más, sino tal vez darles un poco más de claridad.
Bien, pues vamos a abrir el espacio para preguntas, aclaraciones, compartir de alguna experiencia, am, y aprovechar también el momento para, junto con lo que ha expuesto Didier, también agregar que el libro del Apocalipsis, a diferencia de la mayoría de todos los de la Biblia, se escribió en código. Debido a la persecución que estaban teniendo los cristianos, que Didier nos las expuso bastante clara, había necesidad de comunicarse y de buscar un medio de comunicación que no fuera obstruido por los emperadores o por las autoridades del momento, porque pues su vida estaba en peligro. Entonces, uno de los géneros literarios que existe en la Biblia es el apocalíptico. Ahí está el libro de Daniel, el libro del profeta Ezequiel, que tienen elementos apocalípticos. Pero este último, el Apocalipsis, el libro del Apocalipsis, fue completamente escrito por el apóstol San Juan en código, de manera que solo los cristianos pudieran entenderlo del siglo primero, por supuesto. Es por eso que no podemos agarrar la Biblia y leerlo como si leyéramos los Salmos, por ejemplo, los Evangelios, que son clarísimos para nosotros. Pero existen así interpretación de los símbolos que tiene el Apocalipsis que ya nos ha expuesto también Didier. Entonces solamente quería hacer ese comentario. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Quiere compartir algo? ¿Desea alguna aclaración de lo que ha presentado Didier? ¿Cómo se sienten de escuchar esta exposición que quizá para algunos es nueva, para otros no, pero yo creo que para todos representa algo? Yo, padre, buenas noches. Buenas noches a Buenas todos. noches. Pues para mí sí, no alcancé muchas gracias al padre por la explicación que nos dio. Yo, tengo temor a lo mejor de ver este libro. Lo he visto nada más por consultas de algún trabajo, de alguna lectura, pero sí tenía yo pues no temor, sino que como que no me llamaba la atención. No me ha llamado la atención leerlo, pero ahorita con lo que nos explicó el padre, con los símbolos y con todo lo que nos explicó, yo creo que es muy interesante entender y muchísimas gracias por darnos esta información tan buena, porque lo voy a leer y ya voy a entender con los símbolos y con lo que nos explicó el padre. Voy a tratar de entender mejor. Muchísimas gracias, padre, por este tema. Gracias a ti, Guadalupe. Y solamente aclarar que Didier no es padre, Didier es laico, estudioso de la teología, laico. Y exactamente como dices, cuando no tenemos un conocimiento, pues claro, de la escritura, sí es un libro que leemos con cautela, con cierta desconfianza. Y pues a propósito, yo les recomiendo esta Biblia, que es la Biblia Católica para jóvenes. Esta Biblia trae siempre una presentación de cada libro o de cada una de las cartas que hay en ella. Por ejemplo, aquí está la presentación del libro del Apocalipsis. Está quién lo escribió, en qué año se escribió, para quién se escribió y una pequeña presentación del libro. Y así, cada libro y cada carta traen esta presentación que es muy, muy buena. Entonces, Gracias, padre. Biblia Católica para jóvenes. Muchas gracias también por la información de que no es sacerdote, es laico como Exacto. nosotros. Pero gracias a su saber bueno, a mí ya me hizo entender muchas cosas. Muchas gracias, padre. A ti, Guadalupe, gracias. Rocío nos dice en el chat, ¿qué relación tienen las 7 iglesias con el Apocalipsis? Pues bueno, ya nos explicaron, ahorita Didier dirá algo más. Muchas gracias por la exposición.
Reafirmo con este comentario de Padre Arturo que es verdad, no es leer por leer el libro del Apocalipsis, yo me he quedado con lo que he escuchado en la liturgia, pero sí ahora entendí mucho mejor los significados de los signos que se mencionan en este libro. ¿Quieres agregar algo, Didier? Ah, bueno, ¿qué relación tiene las siete iglesias, verdad? Como yo les mencionaba, las siete iglesias, o siete, la palabra siete es plenitud, y las iglesias, entonces, siete iglesias se interpreta como en la totalidad de la iglesia. Es decir, Juan le está escribiendo a las siete iglesias que ya vimos, ¿verdad? Que era Esmirna, bueno, varias son siete, ¿verdad? Pero en realidad lo que quiere decir es que él está escribiendo a toda la comunidad, a todos los cristianos de ese momento. Y si nosotros, digamos, llevamos ese símbolo, interpretamos ese símbolo un poco mejor o un poco más, no mejor, sino un poco más, pues vemos que también nos escribió ese libro a nosotros. Porque ese libro, como ya les mencioné, habla de quién. El protagonista del libro es Cristo. Cristo resucitado, dueño de la historia, trabajando en la historia, metido en la historia, ¿verdad? En ese sentido, la relación que tienen, pues es que el libro está dirigido a una comunidad concreta, las siete iglesias, toda la iglesia de ese tiempo, y es por eso, digamos, esa es una de las motivaciones que llevó a Juan a escribir el libro. Como ya les mencionaba, por ejemplo, si ustedes escriben una carta, pues no van a escribir una carta para guardarla, ¿verdad? Ustedes escriben la carta por alguna motivación. Y muchas veces la motivación es enviársela a alguien, que alguien la lea, que alguien la vea, que alguien la, ¿cierto? O informarle a alguien de algo. Lo mismo Juan. Y una de las motivaciones que tenía Juan, como ya lo vimos, era que la comunidad estaba teniendo dificultades, dificultades a nivel externo y a nivel interno. A nivel externo, ¿qué estaba pasando? Pues lo que vimos, ¿verdad? Valores distintos a los valores que vivían los cristianos, persecución, idolatría. Y a nivel interno que veíamos, ¿verdad? Que habían personas, como siempre sucede en las comunidades, que estaban adoptando o tomando otras posturas. Entonces, para Juan ayudar a la comunidad, así como, por ejemplo, yo creo que ustedes, muchos de ustedes que son líderes, al ver una dificultad en la comunidad, pues quizá no van a escribir un apocalipsis, pero sí van y le dicen a la comunidad o a las personas de confianza, mire, está pasando esto, está pasando aquí, sería bueno que hablemos y hagamos esto a tiempo, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, esa es como una de las motivaciones que tiene Juan para escribir su, su libro, ¿verdad? Y pues tiene, claro, estrecha relación. Henry, ¿quieres hacer alguna pregunta o comentario? Sí, es de la numerología. O sea, por una me llama la atención el número 144 y por otra, si me pudiera explicar la persona, porque ves que antes se escribía en el hebreo numérico, ¿no? Y no sé si me pudiera explicar el 666, o sea, cómo se saca de esa terminología, bueno, del hebreo. Sí, bueno, el 666 tiene muchas interpretaciones, ¿verdad? Entonces uno va a los autores y pues va a encontrar muchas interpretaciones. Por ejemplo, una es la que usted dice, por ejemplo, el griego y el hebreo no tenían números. Entonces, si yo quería escribir un número en griego o en hebreo, tenía que utilizar las consonantes, porque igual el hebreo, digamos, tradicional no tenía vocales. Entonces utilizaban esas consonantes para eh, generar esos números. Ahorita no recuerdo, ¿verdad?, qué consonantes se utilizaban. No sé, no me acuerdo ahorita de, qué sé yo, decirle Aleph o Bet o Gimel o Dalet, no recuerdo. Esa es una manera, digamos, de organizarlo. Hay otras maneras y es que el 6, por ejemplo, es el número de la imperfección. Veíamos que el número 7 es el número de la perfección, de la plenitud, y el número 6 es el número de la imperfección. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando le atribuimos el número 666
a un ente, en este caso a la bestia, o a las personas que se obstinan en el mal, lo que les estamos diciendo es, usted es imperfecto, ¿verdad? Y si le decimos que es imperfecto, o lo tildamos de imperfecto, o lo calificamos de imperfecto, en este caso a la bestia, es porque hay alguien perfecto. ¿Y ese perfecto quién es? Dios, Cristo. Y si yo soy imperfecto, digamos, si yo estoy, digamos, un ejemplo, ¿verdad? Poniéndolo en categoría 6, pues estoy llamado a ser un 7. Estoy caminando a ser un 7. Entonces no es tanto quedarme porque soy un 6-6, un imperfecto o digamos, qué sé yo, o camino por los senderos de la bestia, sino que estoy llamado a ser un 7, es decir, a vivir la plenitud, a dejarme redimir por Cristo, a adherirme a Cristo, que es la invitación que hace el libro del Apocalipsis. Otra manera, digamos, digamos, como que otra relación que hacen con, con el 6, ¿verdad? Sí, es que el 6, por ejemplo, el 6 o el 666 muchas veces se le atribuye a la bestia, ¿verdad? Pero sin embargo, el 666 también se le atribuía a los emperadores romanos. En el caso del libro del Apocalipsis, el emperador que vivió en ese tiempo, digamos, era Domiciano. Y Domiciano pues estaba persiguiendo a los cristianos. Y Domiciano quería que le rindieran, como ya les dije, culto a él, ¿verdad? Entonces los cristianos, para de alguna manera señalar o hablar de ese Domiciano, le decían, no, pues es que usted es un 666, es decir, una bestia, usted es una bestia en el sentido de decirle, usted es un pecador, usted es un idólatra, ¿verdad? Ahora, el 666, para sacarle, digamos, como que todo el jugo, es mejor relacionarlo con el mal. El 666 es el mal, ¿verdad? En ese sentido, yo puedo llegar a ser 666 cuando trato mal a otra persona. Yo puedo llegar a digamos, adherirme a esa cuando, qué sé yo, cuando no vivo los valores de Cristo, ¿verdad? Pero también puedo pasar a ser un 7, vivir en plenitud, cuando me adhiero a Cristo, cuando vivo los valores del reino, cuando me comprometo, digamos, con la construcción de su reino, ayudando a los otros, participando de los sacramentos y todas estas cosas, ¿verdad? No sé si le respondí, pero más o menos por ahí va un poquito digamos, toda la reflexión de la numerología en el libro del Apocalipsis. Hay muchísima información, ¿verdad?, sobre eso. Entonces, son como algunas de las líneas más generales y como más, digámoslo así, como más serias, ¿verdad? Como más acertadas, que no son tan descabelladas que se van por allá a interpretar cosas que realmente no son. Sí, muy, así me ayudó a clarificar porque siempre en el Apocalipsis manifiesta muchos símbolos, ¿no? Ujú. Y eso, dices, era mi duda. Y así en comparación con el 144.000, ¿a qué se refiere? Bueno, el 144.000 tiene una simbología bien bonita, ¿verdad? Muy, muy bonita, porque el 144.000 representa varias cosas, ¿verdad? Una de esas cosas es que en el 144.000 confluyen el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el 144.000 sale de la suma de las 12 tribus de Israel, de la suma, no, perdón, de la multiplicación de las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles, las 12 tribus de Israel representan el Antiguo Testamento, los 12 apóstoles representan el Nuevo, y ¿quién une digamos, esos dos elementos? Los une Cristo, y el número de Cristo es el número 1000. Entonces, si todo eso se multiplica, nos da 144.000. Pero, ¿para qué nos sirve esta información? Esta información, pues, no nos debería servir, digamos, para tenerla en la cabecita nomás, porque eso no tiene sentido. Los 144.000 nos sirve a nosotros en la medida en la que los 144.000 son el pueblo elegido de Dios, son el pueblo que Dios escogió, que son el pueblo que camina fiel por los senderos del Señor. Entonces, el 144.000 se le aplica al pueblo de Dios en su totalidad, en su conjunto, ¿verdad? Ahora, si hacemos una lectura literalista, como ya les decía, pues imagínense, somos 8 millones de personas en el mundo. Somos como Creo que somos como 1.200, hemos dicho 8 millones de personas en el mundo. Y si se salvan solamente 144.000, ¿qué va a pasar con el resto, verdad? Si hacemos una lectura literalista. Pero si hacemos una lectura simbólica,
quiere decir la totalidad del pueblo de Dios, los del Antiguo y los del Nuevo Testamento unidos en Cristo Jesús, ¿verdad? Ahora, esos 144.000, si ustedes se dan cuenta o leen en la parte final del libro del Apocalipsis, son los que están con el Señor en la victoria, o sea, son los que han tenido la victoria. ¿Por qué? Porque fueron fieles, porque se adhirieron a Cristo y vivieron sus valores, ¿verdad? Son esos que, de alguna manera, en el libro del Apocalipsis, como les decía, es una liturgia, y son a esos los que están cantando los cantos de la liturgia, los cantos de Dios, ¿verdad? Lo que simboliza, pues, que son los que le fueron fieles a Dios, a Cristo, pero le fueron fieles en el sentido de que vivieron como Él quería que vivieran o como Él nos enseñó a vivir. Ujú. No sé si le respondí, pues eso es un poquito, digamos, como de lo poquito que yo he ido aprendiendo, ¿verdad? Ya cuando pueda estudiar un poco más, pues ya tal vez diré cosas mejores. Sí, muchas gracias por la clarificación y así también pues adentrarme yo en este libro porque siempre es, digamos, por los protestantes decir que ya estamos viviendo del COVID es parte del fin del mundo, ¿no? Pero en Ujú, veces como se utiliza literalmente, se pierde el sentido, el horizonte y el fondo del autor que quiso decir, ¿no? Y ujú. muchas gracias por su respuesta y que siga pues, adelante y brindando buena información. Sí. Gracias, Henry, gracias a usted por la pregunta y por las preguntas y el comentario. Me parece que la pregunta de Henry también nos ayuda a recordar que cada uno de los libros de la Biblia fue escrito en un idioma original. En este caso, el Apocalipsis se escribió en griego porque fue dirigido a las iglesias de Asia que hablaban el griego. Pensemos, por ejemplo, hoy día, aquí hay personas hispanas que viven en los Estados Unidos. Si entre ellos se quisieran comunicar algo, no lo van a hacer en inglés, aún en los Estados Unidos, porque su idioma nativo es el español. Si fuera para cuestiones comerciales, oficiales, legales, en los Estados Unidos usan el inglés. Así pasaba con Juan. El griego era el idioma comercial de la época del siglo I. Juan era judío, hablaba hebreo y seguramente arameo. Conocía la numerología hebrea, pero también conocía la numerología griega y la cultura griega. Y a quien le escribe este libro es a personas de habla griega, de cultura griega. Entonces, sí hay un sincronismo cultural entre lo judío y lo helénico, es decir, aquello que fue influido por los griegos. Pero el libro fue escrito en griego, no fue escrito ni en hebreo ni en arameo. Francisco, adelante. A mí. Ok, estaba en silencio. Gracias por el tema. No es fácil, no es sencillo en realidad, no, en lo personal entenderlo, ¿verdad? El libro del Apocalipsis. Recuerdo que como comentario, en realidad, este, ah, cuando empecé a leer la Biblia, empecé con el Nuevo Testamento, pero no leí Apocalipsis. Se pasaron varios años para que lo leyera. Y eso era porque más joven, la influencia o lo que llegaba, ¿verdad? El Apocalipsis era hablar de terremotos, de la destrucción, del fin del mundo, de desastres. Y cuando pasaban sobre todo los testigos de Jehová por casa, siempre se mostraban unos proyectitos, ¿verdad? En el cual se hablaban precisamente de destrucciones del fin del mundo y hablar de la sesión también de la bestia, ¿verdad? Por eso yo no lo, por eso es que me abstuve de leer la Apocalipsis hasta varios años después de que ya había leído la Biblia. Hasta ahorita,
se me dificulta a mí en realidad entender los simbolismos que vienen, que son muy ricos definitivamente. Y en mi criterio personal, eh, no es sencillo para uno leerlo solo, ¿verdad? Porque probablemente ni alcancemos a darle una interpretación correcta, ¿verdad? Y probablemente nos quedemos o podamos quedar peor de cómo iniciamos a leerlo. Creo que esto sí es como para de un estudio bíblico con personas que en realidad tengan la preparación para abrirnos ese horizonte que necesitamos de luz para ir entendiendo pues, a lo mejor la riqueza de los simbolismos que vienen en este maravilloso libro del apóstol San Juan, ¿verdad? Gracias por el tema, sinceramente, pero hay que leerlo, ya, tratar de entender lo que el mensaje que viene ahí, que bien nos dijo, ¿verdad? Es mostrarnos a ese Jesús resucitado. Esa revelación. Gracias, hermano Vivier. Gracias, Padre. Gracias, Francisco. Yo creo que este comentario de Francisco nos lleva a recordar también que aún la Sagrada Escritura, que es teología, la teología bíblica, la que la estudia sistemáticamente, también existe una numerología bíblica que está aquí entremezclada, sobre todo en los libros de género literario apocalíptico, con símbolos. Y esa numerología pues tiene su simbolismo también. Entonces es complejo, pero personalmente me dejó con muchas ganas de regresar a ahondar el Apocalipsis, porque yo lo he leído, lo he estudiado en la teología y lo he expuesto, pero siempre, pues, Dios es una buena noticia, nueva cada vez y renueva lo que nos va dejando. En el chat, Carla Juárez, perdón, alguien nos pregunta. Juana Rojas, no entendí lo de los 7 cuernos y los 7 ojos. Ah, ok. Bueno, ah, pues como ya hemos dicho, ¿verdad? Tiene muchos símbolos el libro del Apocalipsis. Así como muy resumido, decir solamente que en el libro del Apocalipsis, cuando se habla del Cordero, pues se está hablando de Jesús. Entonces, Cordero es igual a Jesús. Hagamos de cuenta que es como el apodo, ¿verdad? Entonces, el símbolo del Cordero representa a Jesús. Entonces, cuando el Cordero está degollado, es decir, Cordero degollado quiere decir que Cristo murió en la cruz. Y cuando Cristo, digamos, el Cordero está degollado, pero está de pie, quiere decir que Cristo murió y Cristo resucitó. Es decir, Cristo está resucitado. Y lo ponen degollado para que, digamos, eso demuestra que Jesús murió. Pero al estar de pie, es decir, la muerte no lo venció, sino que él se mantiene de pie, se mantiene, o sea, Dios lo resucitó, ¿verdad? Ahora, ese cordero también Juan le pone 7 cuernos y 7 ojos. ¿Qué representan los cuernos, verdad? En el tiempo de antes, los cuernos representaban poder. Es decir, si yo no, yo le quiero decir a alguien que tiene poder, pero no quiere utilizar la palabra, pues yo le paso un cuerno y esa persona ya va a entender que le estoy hablando de poder. Entonces, el cuerno significa poder. El número 7 significa, como ya dijimos, plenitud. Entonces, cuando se combina el 7 con los cuernos, quiere decir plenitud del poder. ¿Quién tiene esos cuernos? Esos 7 cuernos los tiene el Cordero. ¿Quién es el Cordero? El Cordero es Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿quién tiene pleno poder sobre la historia, sobre nosotros, sobre el cielo, sobre la tierra, incluso sobre el mismo abismo? Cristo, ¿verdad? Cristo. Eso es lo que quiere decir los 7 cuernos en la cabeza del Cordero, que el que tiene pleno poder es Cristo.
Ahora, ¿qué quiere decir los 7 ojos, verdad? Entonces, ¿por qué Juan le pone 7 ojos al cordero? Para simbolizar que además de la plenitud del poder que está en Cristo, Cristo también tiene la plenitud de los dones del Espíritu Santo. Y por eso, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, del versículo 1 al 12, se expresa que Él le da el Espíritu a la comunidad para que ese Espíritu fortalezca a los apóstoles y ellos puedan salir a predicar el Evangelio, puedan salir a enseñar, a llevar esa buena noticia. Entonces, Cordero degollado de pie significa Cristo muerto y resucitado. Cuernos significa que tiene todo el poder. Y ojos que tiene la plenitud de los dones del Espíritu Santo porque Él es el que transmite ese Espíritu a la comunidad y a todos nosotros a través de los sacramentos, ¿verdad? ¿En qué sacramento recibimos el Espíritu? En el bautismo, en la confirmación, ¿verdad? Entonces, eso es, no sé si quedó un poquito claro. No sé. ¿Hay alguna otra pregunta, aclaración que deseen? Adelante, Shirley. No te Pe- escuchamos. Perdón, sí, ya. Este, cuando habla, bueno, muchísimas gracias, súper enriquecedor, muy claro y me deja mucho más claro los símbolos, la simbología. Hay una parte donde dice, no preciso en qué exactamente, pero dice algo así como que barría con su cola la bestia barría con su cola las 2/3 partes o no sé cuántas partes. Eso significa las personas que no, las almas que no se van a poder salvar y el resto se va a poder salvar o qué representa. ¿Me expliqué? Ujú. Gracias. Sí, bueno, en este caso, por ejemplo, no sé si usted está hablando del capítulo 12, que es donde hay como la lucha entre la mujer y el dragón, no sé si es en esa parte, porque si No, es no, en no es... sé exacto. No, no, no sé, Ah, no preciso dónde. Nada ajá, más habla bueno, en una parte donde dice que el dragón barría con su cola. sí, bueno, esa es una de las partes del capítulo 12, capítulo 13, donde habla de que hay, digamos, como una lucha, ¿verdad? Una lucha entre el dragón, un dragón, y hay una mujer, ¿verdad? Y la mujer tiene una particularidad y es que la mujer está embarazada. Hay muchas interpretaciones, o sea, hay varias maneras de interpretar este pasaje, ¿verdad? Estos símbolos. Yo les voy a compartir, digamos, una de como de las maneras que es como que una de las mejores formas de interpretar y en la que coinciden muchas personas de las que estudian este libro. En esos capítulos lo que se presenta es una lucha entre el bien y el mal, ¿verdad? Una lucha como que entre el mal de la historia, ¿verdad? El mal que surge, es decir, como todo eso malo que surge en la historia, es decir, ¿por qué hay unos gobiernos tiranos, ¿verdad? ¿Por qué hay pobreza o por qué nos persiguen? Y muchas otras cosas, ¿verdad? Entonces, el dragón, como ya lo dijimos, normalmente en el Apocalipsis, como que no en todos los casos, pero como casi que en términos generales, simboliza el mal, ¿verdad? Entonces es ese mal que hay en el mundo que lucha. ¿Con lucha con quién? Que lucha contra la mujer. ¿A quién simboliza la mujer en este caso? La mujer está simbolizando a toda la humanidad, ¿verdad? Simboliza a toda la humanidad, es decir, la humanidad va caminando y va luchando con el dragón, es decir, la humanidad se enfrenta al mal, se enfrenta a la tentación, se enfrenta al pecado. Y esa lucha va ahí, ¿verdad? Va como luche uno y el otro y que gana acá, tan, como que de repente, como que pareciera que va a ganar el dragón. Sin embargo, la mujer está embarazada.
el símbolo del embarazo, dentro de toda esta simbología, quiere decir que la humanidad tiene una esperanza nueva, ¿verdad? Quiere decir que hay un futuro mejor, que hay como una esperanza en la que nos aferramos para seguir luchando contra el mal, ¿verdad? Y aunque directamente no se relaciona la criatura que lleva a la mujer en su vientre con Jesús, podemos decir que sí es Jesús, Cristo resucitado, el que nos sostiene y el que de alguna manera se convierte como en ese horizonte que irradia esperanza para que nosotros sigamos luchando con el mal. En ese caso, pues eso es lo que les trata de decir Juan a sus comunidades. Ciertamente hay bien, ciertamente hay mal, hay una lucha, parece que gana el mal, pero recordemos que es Cristo el dueño de la historia y es Cristo el que nos sostiene en la esperanza. Ahora, que se interprete, digamos que con la cola, de pronto, qué sé yo, como que daña un poco de la tierra, ¿verdad? Y que de pronto esas personas que mueren se vinculan pues, con las almas del purgatorio. Pues yo esa interpretación, ¿verdad? No la he escuchado, me tocaría, qué sé yo, como profundizar de pronto un poco más, a ver qué encuentro sobre esa parte. Ujú. Muchísimas gracias. A usted, Shirley. Para los que tenían duda de cuál cita es el Apocalipsis 12, capítulo 12, verso 4, que lo puse en el chat para que lo podamos comprender mejor. ¿Hay algún otro comentario o pregunta que quieran hacer? Adelante, Brigelia. Buenas noches. Buenas Solamente noches. para darle las gracias al hermano Didier por su exposición. En lo personal, a mí sí no me gustaba mucho leer el Apocalipsis porque trae muchas, como dijo usted, muchos signos, muchos símbolos que no entendemos y sí a veces lo interpretamos como catastrófico, ¿verdad? Y no queremos ver, ¿verdad? Porque a veces pasamos, como dicen, catástrofes personales en la vida de uno, pues no queremos leer más, ¿verdad? Pero me gustó mucho la aclaración que hizo de que es muy bueno estudiar el libro del Apocalipsis en comunidad. Me gustó mucho ese comentario. Am, y ojalá pudiera haber más esas exposiciones en las parroquias, ¿verdad? Para que se pueda estudiar en comunidad y poderlo entender todos juntos. Gracias por las aclaraciones del cordero inmolado con los ojos y los cuernos. En lo particular, sí daban pendiente ver esa imagen, pero con la explicación que usted ha dado es fantástica. Me gustaron los 7 ojos, los dones del Espíritu Santo, el símbolo 7 que significa la plenitud del poder. Entonces, más que todo, gracias por su exposición. A mí me gustó mucho. Muchas gracias. Gracias a usted, Virgelia, por el tiempo y por escucharme. Gracias. Me parece importante mencionar que esta numerología que maneja la Sagrada Escritura es, como ya lo dije, numerología bíblica. Y esto no es equivalente a la numerología esotérica. Hay que tener mucho cuidado porque a veces los católicos tendemos a confundir la numerología esotérica con la numerología bíblica y no son lo mismo. Entonces ahí hay que tener cuidado cuando nos estamos metiendo en asuntos pues eso, de esoterismo, cualquier filosofía, cualquier movimiento esotérico que maneja numerología, eso es un significado muy distinto a la numerología bíblica. La numerología bíblica está sustentada en la palabra de Dios, ¿verdad? Y ahí se le otorga su propio significado. Pero existen otro tipo de numerologías que pueden confundirnos y eso pues también hay que ser precavidos también en esas partes también. Bien, pues si no hay comentarios adicionales, vamos a ir terminando con nuestra exposición de esta noche. Le agradecemos a Didier
Y me parece muy completa, muy atinada su reflexión y muy clarificadora. Hay que recordar lo que él mismo nos enfatizó. El libro del Apocalipsis no debe de infundirnos miedo. El libro del Apocalipsis, bien leído, nos debe de dar esperanza, porque es un libro que apunta a la esperanza.